a hacer la presentación sobre ingesta de datos y expresiones regulares. Primero que nada vamos a hablar sobre qué es lo que es la ingesta y por qué es importante. Hacer la ingesta se refiere a tomar todos los datos de una o varias fuentes y transportarlos a un sistema de almacenamiento o procesamiento central donde están listos para ser utilizados. Es importante porque en esta etapa se reúne toda la información dispersa en un único lugar y es el primer paso para poder limpiar, transformar y analizar los datos. Entonces muchas veces nos permiten manejar grandes volúmenes de datos que crecen constantemente. Las fuentes de datos de ingestas pueden ser bases de datos, que hay de distintos tipos, archivos, APIs de servicios web, dispositivos como sensores o cámaras y streams de datos. La idea es que nosotros capturemos los datos y muchas veces nos va a tocar hacer una extracción de la información para poder limpiar la ingesta que puede tener datos crudos con datos que no estén limpios, y nosotros necesitamos estandarizar y dejar estos datos limpios para poder utilizarlos y alimentar nuestros modelos de Machine Learning con datos adecuados. Para ello vamos a utilizar expresiones regulares. Entonces, vamos a pasar por varias etapas donde vamos a tener la parte de ingesta, donde vamos a leer los datos, los vamos a parsear, los vamos a limpiar, los vamos a normalizar, porque muchas veces los necesitamos en determinado formato, los vamos a validar, los vamos a estructurar. La estructuración consiste muchas veces en trabajar con una lista de diccionarios y finalmente los vamos a exportar, los vamos a persistir para poder utilizarlos luego en nuestros modelos. Bien, los datos, como dijimos recién, pueden provenir de distintas fuentes y muchas veces nos vamos a encontrar con datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Depende del formato, la estrategia y la cantidad de esfuerzo necesario para poder obtener datos limpios. Cuando los datos son no estructurados es el peor caso. En este caso, nosotros vamos a tener que hacer lo que es parsing complejo, vamos a tener que ir extrayendo línea a línea los registros e ir limpiándolos uno a uno. Nos vamos a encontrar con texto libre tipo RAW o texto como TXT, archivos de logs, y bueno, la idea es hacer todo lo que es la extracción de la información y limpieza, y requiere un esfuerzo más grande. Después tenemos los datos semiestructurados, donde trabajamos con archivos tipo JSON, que son más flexibles y jerárquicos y requieren un esfuerzo medio. Aquí ya nos encontramos con datos tipo diccionario, como que vamos a obtener, por ejemplo, la clave y el valor. Y luego tenemos los tipos de datos estructurados, que son los que menos esfuerzo requieren, que es cuando tenemos, por ejemplo, los archivos de CSV, donde ya prácticamente no hay que hacer parsing porque ya viene listo y solo nos tocan las tareas de limpieza. Entonces el esfuerzo analítico es más bajo. Acá hay un ejemplo donde tenemos el mismo dato entre formatos distintos. Entonces a lo mejor tenemos en texto libre, el dato estaría representado como simplemente como el registro en una línea de texto, dividido a veces por guiones o por espacios. En CSV tendríamos un tipo de dato estructurado, donde a lo mejor tenemos formatos de filas y columnas, entonces tenemos los encabezados y los datos que corresponden a cada columna. Entonces, bueno, muchas veces nos encontramos con que tenemos datos no válidos y nos va a tocar empezar a ver qué es lo que nos hace falta. En este otro caso, que tenemos un JSON, tenemos un diccionario donde también tenemos los datos organizados de alguna manera, pero puede ser que vengan datos incompletos, que los diccionarios estén anidados y eso. Bien, para abrir los archivos, si bien existen distintos formatos para leer archivos, nos vamos a encontrar que en algunos programas se abren los archivos directamente usando la línea de código open, la instrucción open, donde ponemos
el archivo y el modo en que se lee, y no está controlado, por ejemplo, el tema de la codificación para que nos tome correctamente los datos, o muchas veces se olvida de cerrar el archivo el programador. Entonces, bueno, nos encontramos con que tenemos algunos errores como datos corruptos gracias a que no están codificados, o que el archivo queda abierto y entonces, bueno, se bloquea el archivo y por lo tanto saltan algunas excepciones, o que nos encontramos con que mucho consumo de memoria. Entonces, la forma correcta y aconsejable de leer archivos es utilizando el bloque try except, y dentro del try utilizar el bloque with open, controlar el tema de la codificación, cosa de que con este bloque with open nosotros nos aseguramos de que el archivo siempre se va a cerrar. Bueno, para leer archivos lo que tenemos que tener en cuenta es que los podemos abrir en modo lectura, los abrimos como read, en modo escritura, y también se crea el nuevo archivo si es que no existe, o para agregar la información utilizaríamos un append. Entonces no se crea el archivo permanentemente y se puede, por ejemplo, guardar un historial. Tenemos algunas bibliotecas que nos permiten trabajar adecuadamente con archivos CSV. Entonces deberíamos nosotros importar la biblioteca de CSV y podríamos utilizar los métodos CSReader. Leeríamos las filas como una lista, y con CSV DictReader los leeríamos como diccionarios. Entonces luego podríamos acceder a la clave de ese diccionario. Bien, para escribir en archivos CSV también podríamos utilizar los métodos CSV Writer, donde podríamos escribir basados en las posiciones, listas de datos. Entonces tendríamos que abrirlos con la estructura correcta. Acá nos faltó la codificación. Una vez que tenemos la estructura, deberíamos crear una variable a la que le pasamos el writer con el puntero, y luego deberíamos escribir las filas utilizando el método writeRow. Entonces así tendríamos que pasar en el nombre, siempre tiene que coincidir el nombre de las columnas con la fila que nosotros estamos escribiendo. Entonces el orden de los elementos determina la columna. En este caso, cuando trabajamos con diccionarios es un poquito más complicado, pero es más seguro y tenemos mejores resultados porque no vamos a tener errores en la posición. Entonces, para eso deberíamos crear el escritor y utilizamos el método CSV DictWriter, al que le tenemos que pasar también las columnas, la lista de columnas. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, las columnas están definidas de antemano, y luego podríamos utilizar el método writeHeader, donde escribe directamente el header de cada una de las columnas en el CSV, y luego podríamos escribir writeRow o writeRows y le pasamos toda la lista de todos los diccionarios, o en este caso un solo diccionario. Vamos a hablar ahora sobre expresiones regulares, que lo que nos permiten es describir un patrón para buscar coincidencias en cadenas de texto. Entonces la idea es que nosotros podamos hacer búsquedas para encontrar patrones específicos, validaciones para asegurarnos que el formato sea correcto, extracciones para obtener datos que nos interesan, o reemplazar, que muchas veces es re útil, ya lo vamos a ver en el práctico, para sustituir texto basado en patrones. Entonces, para esto, para usar el módulo en Python, lo que tendríamos que hacer es importar red, y luego tendríamos varias funciones: search, find all, sub. Entonces con search lo que hacemos es buscar coincidencias. Entonces nosotros le tendríamos que decir cuál es la expresión regular que nosotros queremos aplicar y en qué texto, y search lo que me va a devolver es un objeto tipo match que tiene no solamente la coincidencia, sino también nos puede decir en qué posición comienza esa cadena buscada y en qué posición termina. Entonces, para poder acceder al objeto, si es que existe, acá habría que asegurarnos que realmente exista, podríamos a ese objeto match mostrarlo con match group.
Con findAll nosotros podríamos usar re.findAll para buscar un patrón dentro de un texto. Entonces nos devolvería una lista de strings, en este caso, no es una lista de objetos match, sino una lista de strings con las coincidencias. En este caso, para extraer, tenemos también que buscamos una expresión regular en algún texto y podríamos utilizarlo, por ejemplo, para quitar todo lo que no corresponda con un dígito en este string que está aquí. Entonces nos quitaría la palabra tel, los paréntesis y los guiones y los espacios en blanco. Nos va a devolver solamente los dígitos, ya que la expresión de la barra D lo que hace es quedarse con todo lo que no sea, eliminar todo lo que no sea un dígito, porque con sub lo eliminamos. D lo que hace es seleccionar todo lo que no es dígito y sub lo va a extraer del string que le estamos pasando. Entonces lo que nos va a devolver es el string limpio con solo los números. Vamos a ver un poquito los caracteres que tenemos. Entonces aquí tenemos algunos patrones, aunque nosotros podemos crear un montón de patrones, tenemos algunas expresiones que nos permiten definir patrones para poder extraer texto, por ejemplo. En el caso de barra D, lo que hace es, nos permite obtener dígitos, cualquier dígito del 0 al 9. Barra W, con minúscula, ¿no? Nos permite obtener los caracteres alfanuméricos. Y barra W mayúscula, todo lo que no es un carácter alfanumérico, así como barra D mayúscula, todos los caracteres que no sean un dígito. Después tenemos algunos comodines, como por ejemplo el punto, que vale por cualquier carácter excepto el salto de línea, el signo más, que nos dice que ese carácter se puede repetir una o más veces, así como el asterisco, que me dice que se puede repetir 0 o más veces, o el signo de pregunta, que me dice que es opcional, que puede o no existir 0 o una repetición. También tenemos los corchetes para determinar que un conjunto de caracteres se pueden figurar en esa posición. En este caso lo que estamos diciendo, si lo ponemos una única vez a los caracteres entre los corchetes, en este caso estamos diciendo que la letra que corresponde a esa posición del string debería ser una letra mayúscula, o de la A a la Z mayúscula, cualquiera. En este caso estamos diciendo, bueno, cualquiera, ya sea minúscula o mayúscula, de la A a la Z es permitida. También muy útiles las anclas a la hora de validar, porque con las anclas nosotros estamos marcando el inicio que el patrón debe cumplir con determinado inicio y debe cumplir con que determina, con el signo peso estamos diciendo el fin estricto de la cadena, que debe respetar determinado fin de cadena. Acá tenemos entonces algunas de las funciones. La función search, que me busca una coincidencia en una cadena y devuelve el objeto match si es que lo encuentra. findAll devuelve una lista. Split devuelve la lista que se ha dividido en cada coincidencia. Tenemos re.split, o sea, el split que nos provee el módulo re de expresiones regulares, y también tenemos el split de cadenas de texto, donde el re de .split para expresiones regulares lo vamos a usar cuando tengamos que hacer divisiones más complejas, cuando no sabemos exactamente cuál es la división de mi cadena. Entonces podríamos ponerle ahí opciones, como decir, bueno, yo que divida una cadena utilizando la coma, el punto y coma, no sé, el espacio o una línea de división. Entonces lo podríamos aclarar aquí en re.split. Con re.sub entonces podemos reemplazar coincidencias en una cadena, y con compile nos permite compilar una expresión regular que puede acelerar búsquedas repetidas. Cuando buscamos algo de muchas veces, bueno, nos conviene compilarlo y ya acelerar las búsquedas. También hay otras funciones como re.match, que también nos devuelve una coincidencia exacta. Bueno, aquí están los comodines que hablábamos recién. En este caso, que no nos habíamos hablado recién, es el de las llaves, donde dentro podemos poner el número exacto de coincidencias. Aquí también hay algunos ejemplos.
En el caso de los corchetes, que me dice que coincida con una A, una B o una C para este ejemplo en particular. Y bueno, tenemos también para coincidencias que tienen un espacio en blanco con barra S, o donde no contiene un espacio en blanco con la S mayúscula. Bien, coincidencia de caracteres para cuando están al final de la línea. Acá hay algunos grupos para definir conjuntos de caracteres. Entonces, en este caso, si nos encontramos con los corchetes y nos encontramos con el sombrerito, estamos diciendo que no debería coincidir con una de estas letras. En este caso estamos diciendo que estamos permitiendo cualquier carácter del 0 al 9, que es lo mismo entonces que el barra D. Esto ya lo habíamos descrito. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta cadena estamos buscando todas las coincidencias de las letras AI. El patrón de búsqueda es AI en ese texto, y lo que estamos diciéndole aquí con el flag es que no tenga en cuenta mayúsculas y minúsculas. En este caso, lo que está diciendo findAll va a buscar todas las coincidencias de la cadena AI dentro de este texto, y teniendo en cuenta que va a ignorar mayúsculas y minúsculas. Bien, para buscar cualquier carácter que no esté entonces especificado entre los corchetes, usamos el sombrerito. Entonces, en este caso, como quiero buscar cualquier carácter que no sea una vocal, lo que va a hacer es buscar y devolverme la lista de todos los caracteres que no son vocales. Me devuelve esta lista. ¿Ven? Porque aplica este patrón a ese texto. Bueno, vamos a ver entonces, en este caso está buscando caracteres que no son alfanuméricos, por eso con el sombrerito hacia arriba niega. Todo lo que no sea una letra lo va a tener en cuenta. Me devuelve con findAll todas las coincidencias, toda la cadena, pero con coincidencias. En este caso, como es que permite una u otra, entonces tenemos que acaso, como le hemos puesto las anclas a inicio y final de la cadena, va a exigir que se cumpla con que la cadena debe comenzar con C, luego puede venir una A, una E o una I, luego debe venir una S y luego puede venir una A o una O. Entonces, acaso no estaría permitido porque como la cadena no inicia con C, entonces me va a devolver none. Search. Search, si no hay coincidencia, me dice no. Pero si lo volvemos a ejecutar con caso, en este caso, el caso está permitida, pues tiene una A, una E o una I en el segundo, y luego termina con O, que también está dentro de las permitidas. Acá me dice entonces dónde inicia y dónde termina la cadena. Vamos a ver otros ejemplos un poquito más interesantes. Por ejemplo, aquí teníamos unos ejemplos de regex. Este era el ejemplo del trabajo práctico. Vamos a trabajar con estos textos. Tenemos el texto 1 y en este texto lo que estamos haciendo es, bueno, primero que nada, parsear el texto, o sea, dividirlo en registros. Si bien esto no tiene que ver con expresiones regulares, lo que estamos haciendo es con una lista de comprensión, dividir el texto. Para cada línea del texto va a devolver una lista con todas las líneas del texto, dividiéndolas, en este caso, según el carácter de fin de línea. Entonces va a devolver esta lista donde tenemos separadas por comas todas las líneas del texto. Luego a ese texto nosotros lo deberíamos parsear. Lo deberíamos extraer la información, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queríamos era buscar las coincidencias de nombres. Entonces, ¿qué pasó? Que en este texto que está sucio teníamos información, como por ejemplo, información que era descartable, todo lo que tiene que ver con ID, cliente, eso no sería parte de la información que nosotros queremos extraer, contacto. Entonces, todas esas informaciones se
con sub, con re.sub, estamos extrayendo de cada una de las líneas que nosotros deberíamos ir después analizando dentro de un for, extraemos todas esas cadenas para luego quedarnos con lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, en este caso nos queríamos quedar con Lucía Torres. Cuando extraemos información y estamos haciendo un patrón de búsqueda, lo importante es que siempre hagamos expresiones más inclusivas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos Lucía todo escrito con mayúscula y queremos seleccionar este nombre. Por más que la primera letra no empiece con mayúscula o las letras de cada uno de los nombres no empiece con mayúscula, también es un nombre aceptable, Lucía Torres. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en la extracción no solo es permitir que la primera siempre empiece con mayúscula, sino también permitir que todo el nombre esté con mayúscula, con minúscula. Por ejemplo, este nombre también debería poder seleccionarlo, y así como a lo mejor la primera en minúscula y luego todas las otras en mayúscula, también debería ser permitido. En todo caso, luego nosotros deberíamos encargarnos de normalizar ese texto pasándolo a minúscula o, como en este caso, poniendo solo las primeras letras de cada una de las palabras en mayúscula. Sería parte de la normalización de los textos, ¿no? Pero con expresiones regulares, entonces, aquí con sub nos hemos ingeniado para quitar todos los inicios de las cadenas que no nos interesan, y luego con search buscar las cadenas que podrían ser posibles nombres. Si usamos la función search, entonces estamos haciendo una búsqueda literal, en este caso, de este texto en esa línea de texto que está aquí. Si nosotros quisiéramos en esta línea de texto que está aquí, bueno, la línea de texto es esta. En esta línea de texto, bueno, luego quita las palabras que si es que tiene alguna de esas inclusive, y las reemplaza por nada. En este caso, si tenemos un find all, en este caso lo estamos buscando sobre texto 1, en este mismo texto. Se queda con todas las posibles cadenas que cumplan con esa expresión regular. Entonces, find all se queda con una lista de cadenas separadas por coma. Acá tenemos otro texto más, que es, bueno, un texto también de ejemplo, y la idea es que cuando nosotros queremos extraer nombres, por ejemplo Juan Pérez o María Luisa Gómez, que nos quedemos también, estoy mostrando ejemplos de cómo extraer nombres, entonces se queda con estos posibles nombres de texto de ejemplo, ¿no? Entonces nuevamente usamos la función find all. Luego en ese mismo texto estamos extrayendo los emails, entonces esta sería la expresión regular para extraer emails, y vamos a extraer usando ese patrón el texto. Algo que por ahí está importante, está interesante, es esta página que se llama regexr, donde les permite a ustedes ir probando cómo utilizar sus expresiones regulares y cómo funcionan mejor. Entonces, a lo mejor si ustedes quieren seleccionar un nombre, bueno, ver qué es lo que permiten y qué es lo que no permiten, porque si en este caso yo pongo Juan todo con mayúscula o todo con minúscula, no lo detecta como nombre, pues la primera letra no está en mayúscula con esta expresión regular. Entonces ustedes deberían ver cómo las adecúan, o si ponemos todos Juan con mayúscula. Sin embargo, para nosotros podría llegar a ser un dato útil y no deberíamos descartarlo. Entonces está bueno que ustedes siempre prueben sus expresiones regulares y a lo mejor ver que si unimos y dejamos todo esto como un único conjunto, me va a permitir seleccionar tanto mayúsculas como minúsculas y no vamos a eliminar datos útiles. Entonces, bueno, ahí para que ustedes vayan probando qué es lo que eligen y qué no eligen como expresión regular. Muchas veces queremos entonces probar cómo funcionan nuestras expresiones y bueno, podríamos ver cómo, por ejemplo, usando esa expresión regular seleccionamos todo lo que no es un dígito, o si busco algo en particular también sería un patrón de búsqueda. Acá no tengo esa palabra, pero sí puedo tener esta. Entonces también son patrones no genéricos, pero podemos ir viendo cómo funcionan cada una de las expresiones regulares usando esta página.
Bien, algo para tener en cuenta es que cuando nosotros necesitamos validar, hacer validaciones, las expresiones regulares deberían tener las anclas al principio y al final de las cadenas buscadas. Por ejemplo, si estamos buscando un mail, nosotros deberíamos exigir que se cumpla con determinado formato, como por ejemplo que tenga la arroba y que tenga la extensión del mail. Y entonces esto va a hacer match y a lo mejor no me va a permitir que yo ponga cadenas de carácter, mails que tengan este otro tipo de extensión. Bueno, en este caso sí, porque me pide un mínimo de 2 y si le pusiera 2 y 3 caracteres me diría que no hay ninguno. Bien. Bueno, ahí a ver cómo ustedes hacen sus expresiones regulares. En este caso tenemos un patrón para filtrar todos los teléfonos del texto. Yo estos ejemplos después se los voy a pasar, pero a la hora de normalizarlo nosotros deberíamos ver que no aparezcan los signos más, que no aparezcan determinados caracteres que no me interesan y bueno, deberíamos después normalizar los formatos de los teléfonos. Lo mismo va a ocurrir si estamos trabajando con fechas, donde las fechas pueden llegar a tener distintos formatos. Entonces nuestra expresión regular para extraer datos debería ser lo suficientemente permisiva, pero a la hora de normalizar nosotros deberíamos llevar toda esta información para que tenga el mismo formato y que nuestros datos sean comparables. Acá tenemos otra expresión regular que nos permite encontrar páginas web. Entonces ahí también tener en cuenta que hay distintos formatos de páginas web. Y luego en todo caso normalizar o ver cómo nos quedamos con lo correcto.